Radio CUSEI, experimentando hasta tu sentido auditivo. Buen día, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Traslación Moviendo Ciencia. Hoy abordaremos un tema que en apariencia parecía parte del pasado, pero que ha vuelto a convertirse en una alerta sanitaria y es el sarampión. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy a todas y todos. Les presento que tenemos una moderadora de honor, mi querida la doctora Trinidad García Iglesias. Ella es profesora investigadora titular C, es investigadora en el área de inmunología en enfermedades crónico-degenerativas, integrante del Instituto Inicia del Centro Universitario de Ciencias de la Salud en el CUCS, en la Universidad de Guadalajara. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues para conversar sobre este tema nos acompañan dos especialistas con amplia experiencia en salud pública, infectología e investigación científica. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Y a continuación me voy a permitir presentar al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, profesor investigador titular de la Universidad de Guadalajara y actual secretario de Salud Pública, investigador, por supuesto, y referente nacional en infectología y salud pública. Muchas gracias por acompañarnos y bienvenida. Muchas gracias, querida Trini. Sarita, gracias por la invitación. Y también contamos con la valiosa presencia del doctor José Ángel Regla Nava, que sin su ayuda esto no habría podido ser posible. Gracias. Él es investigador del CUCS y especialista en virología e inmunología en virus emergentes. Tiene una estancia postdoctoral en La Joya, California, en Estados Unidos. Muchas gracias, doctor, por estar aquí. Gracias, doctora Sara, y gracias, doctora Trini. Y bueno, pues como el tiempo nos come un poquito y este podcast es muy importante, me gustaría dar inicio a una pregunta que a lo mejor no se aborda tanto, pero es ¿cómo es el origen del sarampión? Doctor Regla, si nos quiere hablar un poquito. Con muchísimo gusto. Bueno, antes que nada, agradecer estos espacios de podcast y la revista de Translacional de CUSEI, que son muy importantes para la divulgación científica, tanto de alumnos y profesores. Y la realidad es que estos espacios son muy importantes. Agradezco la invitación a ambas doctoras. Efectivamente, el virus del sarampión tiene un origen muy ancestral. La realidad es que este virus lo conocemos desde hace muchísimos años. Tiene un origen de la peste bubónica, del virus de la peste bubónica. Si recordamos, es el único virus que ha sido erradicado en cuestión de animales, justo partido con el de la viruela humana, que fue erradicada en 1980, y el de la peste bubónica en 1911. Por ahí hay un dato muy curioso, que en el año de 1954 se aisló por primera vez el virus del sarampión en un niño de 13 años que se llama Edmonston. De hecho, es la cepa que se aplica actualmente en la vacunación. Sin embargo, hay un dato muy curioso. En el año de 1912 se reporta todavía más anteriormente una niña que fue fallecida por sarampión y se conservaba una muestra biológica de bronconeumopulmonía en el Museo, interesantemente, de Medicina de Historia en Berlín. Se secuenció el genoma y se identificó que efectivamente también compartía la secuencia del sarampión y se hizo una homología. Y esta homología fue brevemente comparada con el virus de la peste bubónica y se ha visto que tienen un ancestro común. Entonces, sus orígenes se conocen que es desde el siglo VI antes de Cristo, aproximadamente hace 2500 años, y de ahí ha surgido una gran evolución. Simplemente por mencionar un dato muy curioso, a partir de ese momento de su identificación, en el año de 1963, fue cuando se aplicó la primera vacuna obtenida precisamente de este virus atenuado de esta persona que se identificó en 1954, y de ahí es la vacuna que actualmente conocemos, que es muy estable. Ay, pues qué interesante, doctor. Fíjese que en esa parte no sabía exactamente yo hacia dónde era el origen y creo que muchos tampoco lo teníamos tan claro y tan presente. Y qué maravilloso, ¿no? Desde las muestras del museo, desde el seguimiento que se ha podido, ahora gracias a toda la parte molecular. Entonces, qué bueno para nuestro público que también son datos que no se conocen tanto y que es interesante saberlo, ¿verdad? Sí, definitivamente. Conocer la historia nos permite, además, identificar
todo lo que desde el punto de vista académico y científico ha significado, por ejemplo, en el caso de sarampión, el surgimiento de la vacuna, Ujú. que es la herramienta más importante en la prevención de la enfermedad. Y efectivamente, en 1963, la cepa Edmonton se utiliza para la primer vacuna contra sarampión, que 10 años más tarde se incorpora un antígeno adicional que es el correspondiente a rubiola y que en la década de los 80 se genera el componente de 3 virus en un mismo biológico, lo que da origen precisamente a la vacuna triple viral que en la actualidad aplicamos. Tanto tenemos triple viral como doble viral. La triple viral, sarampión, rubiola, parotiditis, que se aplica habitualmente en menores de 10 años de edad. El esquema ideal es al año y a los 18 meses un refuerzo. Y la doble viral que habitualmente la utilizamos en personas mayores de 10 años de edad. No hay ningún problema de que se aplique triple viral en personas mayores. Esto hay que aclararlo, pero los esquemas habituales internacionales ahora son ese, triple viral para menores de 10 y doble viral para mayores de 10 años. Ay, qué buena Interesante. respuesta. Muy Sí. interesante. Precisamente, doctor Raúl, hablando de las vacunas, actualmente existe mucha desinformación sobre la vacunación. ¿Qué tan preocupante es este fenómeno? Muy preocupante. Sin lugar a dudas, lo que ocurrió con este resurgimiento del sarampión es un retroceso en la vacunación. Y ese retroceso lo debemos, en mi opinión, a 2 factores. El que más se ha estudiado es el relativo a la pandemia de COVID-19. Durante los años de pandemia de COVID-19, que fue de finales del 19 prácticamente a inicios del 24 todavía, todo estuvo concentrado a COVID-19. Desarrollo de vacunas, desarrollo de fármacos antivirales, por supuesto, tratamiento de pacientes gravemente enfermos, muchos de ellos, el 10% incluso en unidades de cuidados intensivos. Y bueno, ¿qué decir del programa de vacunación tan extenso que tuvo COVID-19, tratándose de un patógeno nuevo para el que nadie tenía inmunidad y que llegó a lograrse una vacunación de aproximadamente 40,000 millones de dosis aplicadas en todo el mundo? Entonces, esos años pues fueron COVID, COVID, COVID y COVID. Y muchas enfermedades quedaron con cierto rezago. Entonces, probablemente ahí estuvo la mayor caída en el porcentaje de cobertura vacunal contra sarampión. Pero también el fenómeno que comentas, Trini, es muy importante. El de la desinformación que ha llevado a la población a tener menos confianza en las vacunas. Y ahí tenemos mucho trabajo los profesionales de la salud para volver a tener una información a la población óptima que nos permita volver a los niveles de cobertura. Por ejemplo, hay tantos mitos alrededor de la vacunación y también generados, por cierto, durante el periodo de COVID. Sí. Así es. Porque se habló mucho de que la vacuna contra COVID no había tenido la suficiente investigación, que un alto porcentaje de la vacuna que se aplicó estaba todavía en una fase experimental, lo cual realmente no fue así, porque ya, por ejemplo, el desarrollo de las vacunas a través de RNA mensajero ya tenía un antecedente de muchísimos años, ya esa metodología ya venía estudiándose en diversas partes del mundo. De hecho, pues le mereció el premio Nobel, si mal no recuerdo, del 23 a los desarrolladores de las vacunas con plataforma RNA. Y la población sintió, o un alto porcentaje, de que todavía era una vacuna muy experimental. Entonces empezó a hablar de muchos
eventos adversos atribuibles a la vacuna que realmente no eran atribuibles a la vacuna. Se habló de que probablemente la vacuna anti-COVID tenía un propósito de más control natal para reducir la población que hay actualmente en el mundo. Se llegó a decir incluso cosas tan inverosímiles como el hecho de que a través de microchips querían Cierto. tener control de los seres humanos y Sí. de su información genética, o de que eran vacunas diseñadas para modificar la información genética del ser humano, cosas que realmente pues llevaron a pensamientos muy, pues diría, en momentos aberrantes, y que sí llevaron a una disminución en la cobertura de vacunación contra otros patógenos. Uno de ellos, el sarampión. Entonces Ujú. necesitamos retomar el paso. Por citar solamente una cifra, y perdón por extenderme mucho en este comentario, para que una población se considere bien protegida contra sarampión, el 95% debemos tener vacuna Ujú. con 2 dosis, una inicial y un refuerzo, y esto prácticamente en todos los grupos etarios, hasta los 50 años por lo menos. Porque después de los 50 ya la mayor parte de la población tuvimos contacto con el virus y por lo tanto tenemos inmunidad, ya sea porque nos vacunamos o inmunidad natural adquirida, o Ujú. ambas situaciones. Pero tenemos la necesidad de que el 95% de la población Se esté refuerce. vacunada. Pues les quiero comentar, a finales del 2024 la estimación de población en México que tenía un esquema completo de vacunación contra el sarampión no llegaba al 50%. Ay, Me qué refiero, complicado. Qué sí, complicado. ahora, si lo reducimos a solamente la población infantil hasta los 6 años de edad, Ujú. ese porcentaje era mayor, pero Ujú. no ideal. Sí, Estaba en el orden del 64 al 66%, muy bajo. muy bajo Muy de bajo. cualquier manera, muy bajo. Ya en este momento, por ejemplo, Jalisco, tenemos una cobertura de vacunación que está por el orden del 90%, 92%. Es decir, en estos 2 años, 95, perdón, 2025 y 2026, nos hemos ido empatando Ujú. con esa deuda histórica. Ujú. Hemos aplicado 3.250.000 dosis de la vacuna en lo que va de estos 2 años, 25 y lo que va del 2026. O sea, realmente una vacunación récord, que de acuerdo al Muy número de rápida. población que tiene Jalisco, es una vacunación récord a nivel nacional. Sí, que de hecho es precisamente otra de las preguntas que teníamos para hacerle, que Ujú. cuál era el panorama actual del sarampión en Jalisco, y pues usted ya lo mencionó, y en México. Es, Sí, ujú, tuvimos, a ver, ¿qué le ocurrió a México? Le ocurrió que tuvo este rebrote de sarampión como parte de un esquema mundial, porque este rebrote es mundial. Países de Oriente, luego Medio Oriente, luego Europa, luego Norteamérica, y de ahí a todo el continente americano. Todo esto ocurrido entre el 2024 y el 2025 y lo que va del 2026. Ahora, México, ¿cuándo presenta su primer caso? Lo presenta en febrero del 2025, el estado de... Bueno, hubo un caso por ahí, y tú lo describes bien en una publicación que está a punto de Ujú. dar a luz, ahora sí, y en Oaxaca efectivamente, y el brote inicial, ya con una explosión en el número de casos, ocurre en Chihuahua. Durante el 2025, el estado de la República más afectado fue Chihuahua. Alcanzó 4.500 casos aproximadamente. En el 2026 fue Jalisco, Ujú. o ha sido Jalisco.
con aproximadamente 6,000 casos en el 2026. ¿Qué fue lo que ocurrió con los 2 estados que han tenido más casos en este brote a nivel nacional? 1. Jornaleros, trabajadores del campo temporales de estados como Oaxaca, Guerrero, Chiapas, muy probablemente generaron el inicio del el brote epidemiológico tanto en Chihuahua como en Jalisco. En Jalisco nos ocurrió, por ejemplo, en Arandas, y fueron primero jornaleros que provenían principalmente de Guerrero. Y el sarampión, siempre hemos dicho, el sarampión busca y encuentra al susceptible, y el susceptible es el no vacunado. Entonces, ¿pero qué ha ocurrido? Y con esto concluyó el comentario, querido Ángel. En el 26 empieza el crecimiento de casos en el estado de Jalisco y alcanza su pico máximo en la semana número 6, alrededor del 15 de febrero. Ahí durante una sola semana, Jalisco alcanzó a tener en una sola semana 740 casos. ¿Cuántos tenemos en este momento en que ha concluido la semana número 18, epidemiológica número 18? Solamente 86 casos. O sea, tuvimos el pico y a partir de la semana epidemiológica 6, ya una reducción progresiva en el número de casos. Por ejemplo, ayer Jalisco tuvo solamente 15 casos confirmados. O sea, ya es un número minúsculo. Pero todo eso se correlaciona con el incremento de la vacunación que tuvimos, sobre todo en este 2026. Cierro el comentario. Considero que tenemos ya el brote epidemiológico de Jalisco bajo absoluto control. Ya tener solamente 80 casos en una semana, aunque se oiga feo, pero es un número muy bajo, considerando que el sarampión es la enfermedad respiratoria de mayor transmisión. Perdón, ya aquí me callo. No, excelente comentario y muchas gracias, porque en realidad es algo que yo soy madre de familia de pequeños y lo viví, ¿no? En la parte ahora sí, quitándome la parte inmunológica y demás académica, pues a todos nos llega la angustia, ¿no? Porque Sí. aunque mis hijos estuvieron vacunados, oficialmente no nos notificaron que había brotes, pero sin embargo, conociendo en el área médicos y demás, me decían, hay muchos brotes en Zapopan, en Tezistán, y pues al final es el medio en donde todos nos movemos, ¿no? Sí. Entonces, esa parte de la angustia natural humana, sí, pues sí te ataca, y sobre todo como mamá, ¿no? Entonces, qué bueno, esa es una excelente noticia también para nuestros radioescuchas, saber que se encuentra controlado, y pues también gracias a todas las acciones de todo, ¿no? De toda la esfera, desde obviamente Secretaría de Salud Jalisco, como es su caso que está representando, pero todas las instancias entre Sí. sociedad y demás somos partícipes de cuidarnos. Absolutamente. Así es. Muchas gracias, doctor. Y también nos gustaría conocer un poquito desde la parte científica para los que nos escuchan y nos ven. Doctor Regla, desde este punto de vista científico, hablando de lo que nos decía el doctor, ¿por qué el sarampión es una enfermedad tan contagiosa? Que nos hablaba él que de las enfermedades respiratorias es la que más nos llega a preocupar. Con mucho gusto. Antes que aborde esta pregunta literalmente, me gustaría agregar, seguido del doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, el virus del sarampión, la realidad es que no es un problema que nos afecta a nuestra población, Jalisco ni México, como lo comentaba, es un problema internacional. Me parece muy relevante mencionar que los indicios de la aparición de los primeros casos en nuestro país perfectamente están documentados, que vienen principalmente de Estados Unidos. Por ahí hay algunos reportes precisamente en niñas que tienen antecedente de viaje a una zona de Texas. Precisamente es muy curioso porque es una zona donde habitan menonitas. Entonces, estas familias tienen una característica muy particular porque precisamente son personas que no vacunan perfectamente a su población. Entonces,
Sabemos que es un problema que las vacunas, al tener, como mencionaba el doctor, una persona susceptible, es perfectamente mencionada, una persona que no tiene un esquema completo de vacunación. Entonces, a raíz de ahí, pues es como emergen estas enfermedades. Y también me gustaría agregar solamente puntualizar que efectivamente ante las acciones que realizó la Secretaría de Salud, se realizó una campaña de intensificación de vacunas a partir de la semana epidemiológica número 4, es decir, a finales de enero, y vean qué tan rápida fue la respuesta, que estamos a 12 de mayo el día de hoy y efectivamente pues se ha controlado el brote perfectamente con los casos que mencionaba el secretario. Aunado ahora la respuesta, efectivamente el sarampión es el virus que se conoce en la actualidad a nivel de humanos que se transmite con mayor facilidad, y esto debido a que tiene todos los microorganismos, específicamente los virus, se tiene que es un virus, es un número básico de reproducción, y esto se refiere a qué tan transmisible es un microorganismo. Entonces, básicamente lo pongo de una forma sencilla: cuando el número básico de reproducción es 1, quiere decir que una persona infectada índice puede transmitir el virus a una sola persona. Cuando este número básico de reproducción es menos de 1, es muy poco probable o cercano a 1 que esta enfermedad pues se propague, es decir, que cause una epidemia, un brote o una pandemia inclusive. Sin embargo, en el caso del sarampión tiene un número básico de reproducción que se llama R0 de 13 a 18. Esto significa que aproximadamente afecta o transmite la enfermedad 8 veces más que el COVID, por ejemplo, o aproximadamente 10 que la influenza. Y esto es muy importante. ¿Y por qué es una de las causas de por qué es tan transmisible? Pues porque este virus se transmite de forma de aerosol, es decir, cuando una persona está en contacto cercano. Algo muy relevante en este caso es que el virus puede permanecer hasta 2 horas en el aire. Esto quiere decir que una persona, si estuvo en un espacio principalmente cerrado, no ventilado, como una cabina, como esto, efectivamente como esta cabina, pues tenemos hay estudios de que si después de 2 horas una persona ingresa, después de que una persona pudo haber estado infectado, tiene hasta el 90% de probabilidad de infectarse. Entonces esto es un dato muy importante. Es por eso, no quisiera alargarme con la respuesta, pero por eso hubo muchas acciones por parte de la Secretaría de Salud en el cuestión de las escuelas. Precisamente también recordemos el uso del cubrebocas, que también se implementó para evitar contagios, la intensificación de vacunas en un programa de vacunación en anillo que se abordó. Esto significa que cuando una persona identificada como índice de un caso positivo, pues se vacunaban a los familiares directos o inclusive a las colonias o al salón principalmente, y se aislaba. Entonces es un virus muy interesante porque pues lo remarco puntualmente, es el virus que se conoce con mayor facilidad de transmisión en humanos. Ok, pues muchas gracias, doctor. Y bueno, también nos gustaría saber algo, un poquito más hacia lo que se está haciendo en estos momentos, ¿no? Sí, es muy importante saber que la Secretaría de Salud ha tenido un trabajo, pero fenomenal, con relación al control de esta enfermedad. ¿Qué acciones estarían presentando actualmente, doctor, para evitar nuevos brotes? Por principio de cuentas, seguimos insistiendo con la población para alcanzar ese 95%. Si en este momento estamos entre el 90 y 92%, no vamos a descansar hasta alcanzar el 95%. Estimamos que necesitamos aplicar todavía alrededor de 300,000 dosis de la vacuna. Seguimos haciendo un trabajo intenso en las escuelas, sobre todo de educación básica. Seguimos haciendo un trabajo intensificado en guarderías y seguimos haciendo un trabajo intenso, por ejemplo, en las fábricas, industrias, etcétera, por la población que tiene entre 25 y 40 años de edad, que es un grupo, por cierto, que ha representado, y de nueva cuenta, cuando aparezca la publicación de este paper, en el que el principal autor es el doctor José Ángel Regla Nava, ese grupo, de toda la casuística de sarampión en el estado de Jalisco, representa el 50%. Es decir,
Esta es una epidemia en donde la población adulta joven ha sido la más afectada. Ujú. Claro que si hablamos de incidencia, es decir, el número de casos por cada 100,000 personas, Ujú. el grupo más afectado es el de 0 a 5 Hasta años 5 de edad. años. Ujú. Sí, pero es que entre 0 y 5 años de edad hay menos población, por Así es. ejemplo, que en el otro grupo. Así es. Entonces, tenemos que seguir vacunando, número 1. Número 2, los casos que identificamos tenemos que seguirlos aislando, por lo menos durante 14 días, y por ese motivo, en las escuelas de educación básica, cuando se presenta un caso, inmediatamente activamos un protocolo. Este niño o este jovencito adolescente se tiene que ir a clases virtuales, no solo él, todo el grupo. Ujú. Si solamente es un caso en todo el plantel, solo el grupo. Pero si se presentaran varios casos en diferentes Toda la grados, se escuela. va toda la Sería toda la escuela. escuela. Ujú. Así es. En este momento no tenemos ninguna escuela completa en modalidad virtual en todo el estado de Jalisco. Tenemos 11 grupos en modalidad virtual. Eso nos ha ayudado mucho, como decía el doctor José Ángel, y lo implementamos desde el 2025. Y luego el estado de Jalisco implementó, y ahí ahora sí que yo soy el principal responsable, lo digo en el buen sentido de la palabra, porque cuando tuvimos el incremento en febrero, eh, el grupo de trabajo conocido como equipo de respuesta rápida, decidimos que teníamos que irnos al uso obligado de cubrebocas en el nivel básico, me refiero a primarias, secundarias, en zona metropolitana de Guadalajara. Coincidió con el incremento en la vacunación también, y lo voy a decir con mucha claridad. Yo considero que los dos factores fueron los que influyeron en que a partir de la semana epidemiológica número 8 empezáramos a ver un descenso. No podemos saber cuál de los dos factores fue el más contribuyente. Yo creo que la vacunación. Pero yo tenía que tomar esa decisión. A ver, si es la enfermedad con mayor capacidad de transmisión respiratoria, por supuesto que el cubrebocas iba a tener una utilidad. Ya veremos cómo lo podemos medir. Pero esto porque de diversos lugares me lo preguntaron. Oye, yo fui muy enfático con la población en decirle, a ver, la herramienta fundamental es la vacuna. No porque nos pongamos un cubrebocas no Es nos vamos a ir a suficiente. vacunar. No, claro que no. Claro que no. Como tiene un periodo de incubación de 14 días, bueno, el cubrebocas iba a ser de utilidad mientras teníamos la respuesta inmunológica De la de la vacunación que ocurre alrededor del día número 14. José Ángel, y tú corrígeme si no es así, pero la respuesta inmune empieza a ser intensa a partir del día 14 y casi total a partir del día 21. Sí, sí, ya es suficiente cantidad ¿Verdad? de anticuerpos. Ya Sí. es suficiente cantidad de anticuerpos neutralizantes. Entonces, todas esas medidas y otra cosa importante, Trini, Sarita, en Jalisco implementamos algo que se llama equipo de respuesta rápida con sesiones diarias durante un periodo de tiempo cuando tuvimos más intensidad. Es como un cuartel de guerra. Ujú. Todos trabajando, revisando mapas de calor. Aquí surgió un caso, pues inmediatamente la región sanitaria correspondiente a hacer el bloqueo vacunal, lo que el doctor José Ángel llama el bloqueo en anillo. 25 manzanas a la redonda de ese caso a vacunar a la población. Entonces, este equipo de respuesta rápida fue muy interesante y sigue siéndolo. Ahora sesionamos cada semana. Ya no necesitamos hacerlo diario. Pero fue muy importante porque
ayudó a guiar las acciones, Claro. sobre todo de vacunación, con tiros de precisión. Y pues desde aquí yo, para empezar, quiero agradecerle a todas las instituciones participantes. Si bien la Secretaría de Salud como rectora llevó la voz cantante de esta estrategia, participa IMSS, ISSSTE, Hospitales Civiles de Guadalajara, Servicios Médicos Municipales de Guadalajara, de Zapopan, de otros municipios, participa OPD Servicios de Salud, participa la Universidad de Guadalajara, colaboró con nosotros en campañas de vacunación también direccionadas según los hallazgos que teníamos en este equipo de respuesta rápida. Y no vamos a dejar de sesionar, ahora sí, hasta que estemos en lo que se conoce como eliminación, que no es lo mismo que erradicación, pero sí es un concepto que en epidemiología nos permite la tranquilidad absoluta, ¿no? Excelente, Muy bien, doctor. muchas Muchas gracias. gracias. Ay, pues viene una pregunta un poquito, ¿Peliaguda? peliaguda, sí. Pues no peleaguda, pero No, interesante para interesante, todos. sí. Claro. Que al final de cuentas estamos por vivir todos. Sí. Sí, Considerando, doctor, precisamente la llegada del mundial sí. y el incremento de la movilidad internacional, ¿cómo se estaría preparando el sistema de salud ante posibles riesgos epidemiológicos? Estamos, considero, ya muy bien preparados. El componente de vigilancia epidemiológica es solo uno de los componentes. Ujú. A ver, con la vacunación que logramos, sentimos que tenemos casi totalmente protegida a nuestra población. Y eso en automático significa protección para visitantes y protección para los propios. Que si puede venir gente con infección incubada o incubándose Sobre todo eso. con sarampión, Ujú. sí puede venir, sí puede llegar. Ujú. Pero si ya la población, por ejemplo en Jalisco, hemos alcanzado 92%, pues podemos considerar que la población va a estar protegida. Y de alguna manera estaríamos protegiendo a los visitantes también. Claro. Ujú. Ahora, no es solo la vigilancia epidemiológica, porque cuando la gente oye, se preparó ya Jalisco con respecto al Mundial 2026, en automático piensa, a ver, ya tendrán todo lo relativo a suficientes ambulancias para mover enfermos o para mover algún herido que pudiera estar o surgir de el Fan Festival o del Estadio Guadalajara, etcétera. Todo eso es muy importante, pero es importante que la población sepa que hay más componentes en la preparación en salud ante un evento del tamaño de Mundial. FIFA 2026. Ejemplo, ¿estaremos preparados para algún ataque biológico? ¿Para algún ataque de otra naturaleza? Por ejemplo, químico. Por ejemplo, nuclear. Eso a veces no nos lo preguntamos. Ujú. Es cierto. Claro. Yo no quisiera alarmar a la población, pero al revés, quiero darle la tranquilidad de que estamos preparados también para eso. Ese componente se estudia y se prepara a los profesionales casi de cada institución para poder enfrentar un riesgo de esa naturaleza. A ver, Maratón de Boston. Ocurrió un ataque. Ocurrió. Sí, Ujú. sí. Sí. Muy lamentable. Sí, Alemania 72. Ocurrieron ataques. Entonces, no quisiera que esto le quitara a la población la alegría de recibir el Mundial 2026. Más bien prefiero que sepan que su sistema de salud sí lo tiene no solamente en la mente, sino en la preparación para que la población lo disfrute y nosotros a trabajar por la protección de la población. Sí, tiene una excelente memoria inmunológica. Sí. Definitivamente. La Así es. vacunación eso les dio una memoria inmunológica excelente. Sí. No, y sí, que sí, logremos subir, como dice, en la medida de lo posible, los mayores números, ¿no? Al final, que esa campaña siga sí. y sobre todo que siga
esta parte de corresponsabilidad, ¿no? Sí, Porque en esa parte sería muy importante que nos dijeran ahorita cómo va el papel de la población en la prevención y en el control. O sea, ya nos está hablando sobre todo de la vacunación, pero ahora en esa parte de este programa de la divulgación es también la sociedad. ¿Cómo esperamos que responda la sociedad, ¿no? bien. ¿Qué opina, doctor? Bueno, yo creo que la sociedad de Jalisco y a nivel nacional ha respondido magníficamente. Hemos tenido una buena respuesta y ante esto, pues sobre todo haber educado a la población, sobre todo la importancia de la vacunación, también educado sobre cómo se comporta y se transmite la enfermedad. Algo que no se ha mencionado es el periodo de transmisión de la enfermedad, que precisamente abarca entre 8 y 10 días. Algo muy importante es que la enfermedad se transmite alrededor de 4 días antes de que se presente el exantema, muy importante, es decir, que se presenten los primeros síntomas, y alrededor de 6 días posteriores al exantema. Entonces, evidentemente, si la población conoce cómo se transmite la enfermedad, que es muy importante que tengan su esquema completo de vacunación, porque efectivamente si a la población tú le indicas con datos, mencionándole que una sola dosis de vacuna te protege alrededor del 90-93%, pero si tú te aplicas una segunda dosis, también tienes una efectividad de hasta el 97%. Y esta inmunidad precisamente es muy duradera. Se está hablando que una vacuna contra el sarampión puede durarte casi de por vida. También es muy importante a la población mencionarle cuáles son los efectos. No simplemente es un sarpullido, mencionar que tiene secuelas muy relevantes, como es el caso de neumonía, el caso de encefalitis, que es esta inflamación del cerebro, o también recientemente se ha reportado en el 2012, por ahí una investigación muy importante realizada por los Países Bajos con un término nuevo que fue de amnesia inmunológica asociada al sarampión. Básicamente, ¿en qué consiste este término? En que una persona que contrae sarampión puede olvidar inmunológicamente esa protección debida a otra exposición a otros microorganismos. Entonces, esto es muy relevante y esta amnesia inmunológica no se presenta de forma inmediata. Este artículo menciona que puede ocasionar esta pérdida de memoria hasta algunos meses posteriores a la exposición. Entonces, en resumen, pues es muy importante pues educar a la población y hemos tenido muy buena respuesta, sobre todo por la población de Jalisco, y yo mencionaría algo muy relevante. Las vacunas anualmente salvan alrededor de 5 millones de vidas anuales a nivel internacional. Antes de la implementación de las vacunas, específicamente contra sarampión, pues se perdían alrededor de 2 millones de fallecimientos, o corrían más bien 2 millones de fallecimientos anuales. Entonces, es sumamente relevante la participación de la población para controlar un brote. Se puede tener diferentes medidas por parte de las autoridades sanitarias, por parte de implementación de gubernamentales, aplicar 3.200.000 vacunas que se realizó en el estado de Jalisco controlando este brote, pero si no hay una buena participación de la población, pues no lograríamos esto, ¿no? No, pues excelente, doctor. Es muy importante y me parece perfecto que nos haya mencionado sobre todo esa parte de los efectos colaterales, ¿no? Porque muchas veces, a veces nos quedamos en la parte de el sarpullido, cómo atenuar esos síntomas y ya, ¿no? Pero en realidad la parte que decía de la encefalitis, los daños a nivel de oídos, etcétera. Entonces, eso es algo súper importante que entienda y que todos hagamos partícipes de que está entre todos cuidarnos y prevenirnos, porque también algo importante que mencionó, doctor, fue sobre todo la etapa de la edad productiva, ¿no? Que particularmente observaron aquí en Jalisco. Entonces, estamos hablando que son personas que se encuentran en una etapa productiva, en una etapa de corresponsabilidades, a lo mejor ya también son jefes o madres de familia. Entonces, eso afecta la calidad de vida de toda la población y de todo su núcleo, ¿no? Claro. Y muchas gracias por mencionarlo porque, como decía, hay mitos. Entonces, en esta parte de nosotros sustantivamente
decirles cómo cuidarnos y qué prevenir, ¿no? Y en ese sentido, en la parte científica, doctor, además, me gustaría que nos dijera usted si existe, conoce algunas, digo porque estamos en CUSEI, en la Claro. parte STEM, si conocen si hay herramientas que ahora como la inteligencia artificial, los biomarcadores, nuevos biomarcadores en esta parte de biovigilancia, la era digital, en el futuro de la parte del sarampión, ¿qué nos pueden comentar? No sé, cualquiera de los En la dos. salud pública. Claro. Ajá. Sí. Bueno, en primera instancia, en la actualidad la vigilancia epidemiológica Ujú, tiene muchísimo de aplicación de la tecnología, incluida la tecnología digital y también la inteligencia artificial generativa. En ese sentido, por ejemplo, uno puede advertir la dinámica de una epidemia ujú, si alimentas con datos adecuados el sistema y puedes, por ejemplo, prever en qué lugar geográfico puede surgirte un incremento del brote si tienes los datos de población susceptible, es decir, no vacunada, si tienes los datos de movilidad de la población, si tienes la información del número básico de reproducción que hemos aquí comentado, y si tienes la información, por ejemplo, de las comorbilidades, porque algo que no hemos comentado es de que los niños desnutridos tienen mayor susceptibilidad al sarampión y gravedad de la enfermedad, etc. Entonces, la inteligencia artificial aplicada a la vigilancia epidemiológica hoy es una realidad y es de gran utilidad. Por ejemplo, los mapas de calor. ujú. Yo ahora, en un momento me meto a mi equipo de cómputo y tengo al día de hoy y al minuto de hoy ese mapa de calor que me dice, cuidado porque en la colonia tal se reportaron 3 casos nuevos hoy. Hay que mandar al ejército de vacunación ahí. Y eso, la verdad es que ha sido muy útil. Pero ahora, aplicado a otros aspectos, bueno, ya en la actualidad incluso se pueden modelar terapéuticas, por lo menos teóricas e hipotéticas, con inteligencia artificial, considerando, por ejemplo, receptores Ujú, del virus. Por ejemplo, considerando receptores de células blanco y epítopes del patógeno que pudieran eventualmente decirnos, bueno, un fármaco de esta naturaleza podría ser de utilidad. En la actualidad no hay un antiviral contra el Como sarampión blancos Así es. terapéuticos. Ujú, como blancos terapéuticos, algo que cada vez estamos viendo con mayor frecuencia. Por inteligencia artificial, hipotéticamente un fármaco de esta naturaleza que va a inhibir la recepción por ejemplo, los responsables de esta amnesia inmunológica son leucocitos con receptor, si no mal recuerdo, 150 o CD150, de acuerdo a una publicación del New England Journal of Medicine reciente, que son linfocitos de memoria que infecta el virus del sarampión y que los lleva a la amnesia inmunológica. Entonces, a lo mejor un fármaco diseñado no solo como terapéutica para la fase aguda de la enfermedad, ujú. sino también como prevención de la amnesia inmunológica que pueden tener muchos pacientes en el futuro, ¿no? Ujú. No sé qué opinas. No, sí, Estimado. efectivamente coincido con el doctor. La realidad es que la inteligencia artificial, pues, ayuda no solo en el ámbito, pues, de la salud, ha ayudado en grandes medidas a la parte biotecnológica. La realidad es que, por ejemplo, el uso del AlphaFold, que es un programa para predecir la estructura de las proteínas, sumado a los datos que mencionaba el doctor, pues podemos diseñar, por ejemplo, anticuerpos monoclonales, primero de parte experimental de modelaje y luego los podemos realizar de forma sintética, ¿no? Por usar bioreactores, etcétera, ¿no?
Ok. Sí, muchas gracias. Bueno, finalmente, ¿qué mensaje les gustaría de manera breve compartir a las familias y jóvenes sobre vacunación y prevención? Que nos quitemos de mitos, Sí, ese es el que primero. el hito más importante en la historia de la medicina es el desarrollo de las vacunas. Y que, como bien ha dicho el doctor José Ángel, millones de vidas se han salvado a lo largo de la historia, desde que Edward Jenner aplicó una vacuna por primera vez y que se llaman vacunas porque precisamente utilizó el Vacuna. virus de la vacuna, efectivamente para la prevención de viruela, Así es. ¿no? Dos virus que son primos hermanos, pero uno de ellos no patógeno para el ser humano, que es el de la vacuna, pero sí patógeno para las vacas, ¿no? Ujú. Ahí nació la inmunología, o por lo menos la vacunología moderna, por decirlo de alguna forma. Entonces, ese sería mi principal mensaje, que tengamos mucha confianza en las vacunas. En la actualidad las vacunas son seguras, son eficaces y salvan millones y millones de vidas. No perdamos esa oportunidad, sobre todo para nuestras niñas, nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros adultos mayores. Confiemos en las vacunas, acerquémonos y todos colaboremos con una buena información. Excelente, doctor. Muchas Excelente. gracias, doctor. Regla. Bueno, coincido perfectamente con la conclusión del doctor. Efectivamente, las vacunas salvan vidas, son eficaces, son efectivas. Les puedo comentar un dato, por ejemplo, en el estudio que está a punto de publicarse, se menciona que alrededor de más del 70% de las personas que fueron hospitalizadas, en este caso, pues no tenían vacunas o lo desconocían. Entonces, ese es un dato sumamente crudo, real. Ujú. Entonces, confiemos en las vacunas realmente pasan por diversas pruebas, pasan muy brevemente por una fase preclínica, luego Ujú. pasan por una fase clínica de 3 etapas, donde se prueban con diversas personas con diferentes características. En la última etapa de fase 3, pues se prueban y se evalúan alrededor de entre 30,000 y 40,000 personas, ¿no? Entonces, confiemos en la vacuna. La realidad, lo único que podría agregar muy, muy brevemente es, aunado a esta parte de la importancia de vacunación, hay un estudio muy reciente que se me olvidó comentar del año 2024 que publicó el IMSS recientemente, en el cual estudiaron la población de los 31 estados de la República y alrededor de 10,000 sueros analizados. Se encontró una seroprevalencia muy baja de alrededor del 78% a nivel general. Entonces, vean la importancia de la vacunación, que esto pudo haber sido evitado porque fueron muestras analizadas en el año 2024. Aunque se Ok. publicó recientemente, la realidad es que la participación de la ciudadanía es muy importante. Salvemos la vida de nuestros pequeñitos. Es una parte muy importante porque recuerdo perfectamente que uno de los casos perfectamente documentados aquí en Jalisco, pues no tenía la vacuna del sarampión, pero no tenía ni una Ninguna. sola Ninguna. vacuna. Sí. Entonces, imagínense la culpabilidad de los padres, ¿no? Sí. La Sí. corresponsabilidad, ¿no? Sí, Entre claro. Sin todos. duda. Y su hermanito, por cierto, gemelos, estuvo a punto de morir también, bajo las mismas circunstancias, de no Ujú. tener ninguna vacuna. Sí, Muy, No. muy triste. Así Ahí es. tenemos una gran desafortunadamente, responsabilidad, ¿no? mucha responsabilidad. Así es. Sí, Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos en este episodio y gracias, Trino. ayudarnos a comprender la importancia precisamente de la prevención y de las vacunas. Muchas gracias. A ustedes, Pues Gracias a muchas ustedes. gracias y esperamos que no sea la primera vez, sino que los esperamos próximamente. Y gracias a todos por acompañarnos. Este fue un episodio más de Traslación Moviendo Ciencia y nos vemos en el próximo episodio. Gracias. Radio QC, experimentando hasta tu sentido auditivo.